Compañeras, compañeros, camaradas todas, todos, bienvenidas una vez más acá a este espacio como pez en el agua en la 4TV, donde estamos conversando con diferentes historias, diferentes trayectorias, diferentes perspectivas, distintas tradiciones que nos ayuden a entender un poquito mejor el mundo en el que vivimos porque intentamos transformarlo. Y transformarlo desde lo humano, desde lo fraterno, desde lo común. Y por eso también le entramos a la cosa de la poesía, y para hablar de poesía invitamos a un poeta que se la sabe de todas, todas, y además es editor y además es promotor, y pues él nos dirá qué es todo lo que hace. Bienvenido, Mario Bojorquez, multipremiado Mario Bojorquez, y además incansable pues escritor. Sí, fíjate, hace unos días un amigo jovencito me decía, oiga, felicidades por su premio. Y entonces yo comprendí que había sido un periodo, digamos, muy afortunado, porque hay otros periodos de silencio, ¿no? Es decir, este ministerio que decíamos hace un lado de indigencia y silencio, ¿no? Como hacen los antiguos monjes, ¿no? Hay muchos momentos en que la poesía debe hacer que el poeta calle para que ella hable. Claro. Oye, y esos momentos de silencio son momentos de sentarse a crear, a pensar. Y claro, y a pensar siempre. Y entonces hay como muchas otras posibilidades, porque la poesía, sinceramente, es un milagro, ¿no? Es un milagro en el cual coinciden correspondencias de eventos y cosas aparentemente alejadas, ¿no? Exacto. Entonces tú las juntas en un momento de visión, pero no puedes estar en la visión todo el tiempo. Entonces, ¿qué haces? Pues haces ensayo, haces traducción, haces otro tipo de actividades. En mi caso, yo hago edición de libros. Sí. Y le doy servicio, digamos, a otros poetas, ¿no? Sí, eres un creador de poesía y pues un promotor de la poesía, ¿no? Tú logras que la poesía aterrice en papel, tinta y el soporte del libro, que es indispensable, y para que llegue a diferentes espacios. Pero antes de meternos en ese universo tan interesante, que además hay mucho material, pues ¿cómo llega un poeta a decidir ser poeta? El niño Mario Bojorquez, ¿qué estímulos tiene? ¿Cómo se va inclinando hacia allá? Mi papá rápidamente se dio cuenta de eso. Él era lector, un lector interesado en historia, en filosofía, en poesía, ¿no? Y se dio cuenta que yo tenía ese interés. Entonces se aseguró de dejar un libro aquí y uno allá, sin provocar, digamos, sin ejercer, digamos, una presión, ¿no? Obligación. Entonces, claro, siempre que se trataba el punto, él buscaba el modo de llevar hacia la poesía la conversación. Así que de modo tal que yo a los 4 o 5 años, antes de ir a la primaria, ya escribía poemas en mi casa, ¿no? Mis hermanos todos eran mayores que yo era, junto con mi hermana Lupita, muy menor al respecto de ellos, ¿no? Y entonces tenía un montón de padres, ¿no? Es decir, de hermanos amados, amantes, ¿no? Que también provocaban el tema de la poesía y de los libros. Entonces nunca fue algo alejado para mí, de modo tal que cuando yo llegué a la secundaria, yo sabía que era un poeta y además que era un poeta maldito. Poeta maldito. Claro. A ver, definición de poeta maldito. Es decir, un poeta totalmente rebelde a cualquier forma o estructura organizada, ¿no? Es decir, había que quebrantar, por supuesto, todos los sistemas, ¿no? Entonces, cuando estás en la escuela, pues quebrantas el sistema del orden, el sistema de la organización. Y sobre todo la escuela, que es tradicionalmente un espacio autoritario, ¿no? Exacto, y por esa razón allí es donde puede florecer el poeta. La rebeldía. Exacto. Sí. Era esencialmente verbal, digamos, toda mi construcción, ¿no? Es decir, mi forma de rebeldía era solamente verbal, es decir, con la palabra, ¿no? Con la palabra violenta, con la palabra, sí, claro, lo practiqué con gusto. Sí, dices solamente, pero pues esa es la esencia, ¿no? Sí, bueno, quiero decir que era, digamos, mi pie de casa, ¿no? Desde allí construía yo el sistema del mundo. Y luego, ¿hacia dónde te vas a estudiar? ¿Estudias? Sí, no, es bueno, y como había una forma de condescendencia en mi casa al respecto del estudio de la poesía, ¿no? Pude negociar rápidamente en términos de la preparatoria, no ir más a la escuela, porque yo leía mucho más que mis profesores, ¿no? Según yo. Eso pasa. Bueno, además era cierto, sí. Entonces yo estaba leyendo a muy buen nivel, digamos unas 600 páginas diarias, ¿no? Bien entrenado. Y entonces pues le dije a mi mamá,
voy a ir y voy a hacer exámenes si tú quieres, pero en realidad no me importa la conversación con estos señores profesores, ¿no? Porque me hacen perder tiempo al respecto de mis intereses como lector, ¿no? Claro. Entonces, bueno, me formé muy bien, de modo tal que mis hermanos mayores, preocupados ya de que yo pudiera enloquecer o una cosa parecida a esto, ¿no? Me invitaron a una expedición de trabajo. Ellos se dedicaban a comprar y vender cosechas de granos. Órale. Entonces había una cosecha en Baja California y dicen, ven con nosotros. Pero yo, ¿qué haré ahí? Pues nos platicas lo que vas leyendo. Decir, había que sacarme de allí, ¿no? Qué buena idea, ¿eh? Y entonces, claro, yo estando allí, yo conocía todos esos paisajes porque mi papá era agente viajero y yo lo acompañaba en las vacaciones. Ese oficio ya no existe más, el de agente viajero, ¿no? Y entonces iba y conocía todos los pueblos del noroeste de México. Y bueno, estábamos en Mexicali, donde hace mucho calor, en este momento hace mucho calor ahí. Y les dije, aquí me voy a quedar. ¿Y qué vas a hacer? Voy a dar clases en la universidad. Bueno, pero no has terminado la prepa aún, ¿no? Ese no será un problema, ¿no? Entonces me quedé dando clases allí y organicé un taller de literatura, ¿no? Y empecé a trabajar, digamos, en la literatura ya profesionalmente allí, ¿no? Pero como un chavo que no ha hecho la prepa ¿Cómo consigo? formalmente llega y dice, a ver, yo quiero dar clases. Entonces, bueno, fui a la universidad, ¿no? Hablé con una señora que era la encargada allí y le dije, soy maravilloso en poesía. Dice, ¿cómo? Dice, sí, para más se lo puedo probar, ¿no? Y entonces le tiré todo mi pregón embustero, ¿no? Y le digo, ¿no tendrá algún libro de poemas por aquí? Sí, para enseñarle mi método. Allá, y agarré uno, lo abrí al azar. Le digo, mire cómo piensa esta persona que escribe. Está hablando así, ya está. El primer verso que escribió fue este y no el que está al principio, ¿no? Claro. Porque la forma en que... Y me dice, ¿cómo sabe todo eso? Le digo, estoy muy entrenado, de verdad, ¿no? Me dice, yo soy la autora y efectivamente, como usted lo dice, así lo escribí. Y yo dije, bueno, entonces ya perdí mi oportunidad. Y muchas gracias, mucho gusto. Dice, pero ya tengo maestro de poesía, pero soy maravilloso en ensayo. Claro, claro. No, pero además hay que ser maravilloso en enseñarlo, ¿no? Y entonces ya me quedé como maestro de ensayo. Y el maestro de poesía dice, por fin llegó un poeta a sustituirme, ya me puedes ir de aquí, que no podía dejar su puesto porque no había profe para la poesía. ¿Y esa qué licenciatura era? No, era el taller de difusión cultural, ¿no? Y pues yo no era licenciado, aunque sí me invitaron luego a dar clases en la escuela de comunicación, porque trataban algunos temas de literatura y poesía, ¿no? Pero esa cosa también me aburrió muchísimo porque ahí ya tenía que ser profesor, pasar lista, en fin, ¿no? Todo el trabajo administrativo. Calificar exámenes y todo eso no me importaba, nunca me importó, por eso no soy profe. Atención con esa carga administrativa que golpea mucho la capacidad pedagógica del docente, ¿no? Pero creo que debería haber por lo menos espacios de discusión distinta. No quiero decir que tenga que echarse fuera de borda el esfuerzo contrario, ¿no? Claro, claro. No, está muy bien que la gente se forme, pero no solamente que se forme de esa manera. Exacto. Hay muchas conversaciones que se pueden tener y que pueden ser muy alentadoras para quien está en el estudio. ¿Y qué tal para la pedagogía? También te salía bien. Ahora, claro, yo he sido profesor de poesía justo en esta misma calle, en Liverpool 16. Durante muchos años fui profesor de retórica. ¿Por qué profesor de retórica? Porque para el estudio de la literatura es muy importante tener nociones de retórica, es decir, tener nociones de la ciencia literaria, del lenguaje figurado. El lenguaje figurado consiste en decir con otra palabra o la palabra evitada, ¿no? Entonces piensa, por ejemplo, en un verso de Lorca, ajo de agónica plata. ¿Qué quiere decir ajo de agónica plata? Está diciendo una palabra que no está allí, que es la palabra luna. El ajo, pues, es esta forma de... El diente. ¿no? El diente y que además tiene agónico, menguante, ¿no? Plata, el brillo de la luna. Entonces esas 4 palabras, ajo de agónica plata, en realidad están diciendo luna, ¿no? Eso es el lenguaje figurado, ¿no? Es decir, la poesía y la literatura en general utiliza estas herramientas para denotar lo que no está allí, ¿no? Para hacerlo ver y hacerlo brillar de modo tal por ausencia, digamos. Está. Entonces yo daba clases de eso, clases de versificación también, ¿no? Es decir, soy más o menos, estoy entrenado para
para hacer todos los metros de la lengua castellana, pero hacer otro tipo de versificaciones como la cuantitativa o clásica, la famosa griega, latina, ¿no? También la paralelística, es decir, Sí, sí, sí. y claro, todo eso, pero un día ya me cansó y dije, yo voy a ser editor, esencialmente. Es que eso es otro salto al vacío. Y entonces, claro, ¿qué hice? Ya dejé las clases. Ahora un amigo mío, Mijail Lamas, que se entrenó en mi taller, él es un maestro excelente, da clases ahora en el Centro Cultural Javier Villaurrutia los sábados, y creo que todavía la gente puede inscribirse a ese curso que él da, y él les va a enseñar todo lo de retórica, además de lo que aprendió conmigo, muchas otras cosas, porque él es un hombre realmente aplicado e inteligente. Claro. Y tú tenías la idea de hacer tu propia poesía desde el principio. Sí, y conocer la de los otros también. Fíjate que hay una cosa, ahora hablábamos de Octavio hace un momento, y Octavio, ¿qué se planteó? Se planteó una cosa interesante que lo habían intentado una generación anterior a la suya. La generación de contemporáneos abrió la poesía mexicana hacia el discurso de las grandes literaturas, ¿no? Es decir, empezaron a traducir a poetas ingleses, franceses y a conversar con la poesía del mundo. Entonces, cuando llega Octavio, que es el muchachito, digamos, de esta generación, la siguiente generación, dice, yo voy a ser un poeta iberoamericano. Él nunca se pensaba como un poeta mexicano solamente, sino como él representaba la lengua española frente a las otras lenguas y las otras tradiciones. Entonces dice, aquel sueño de los contemporáneos, yo lo voy a intentar, y por eso viaja a Oriente, por eso vive en París un tiempo, en Estados Unidos también, ¿no? Entonces cuando nosotros llegamos decimos, bueno, ¿cómo hacemos para que esta conversación continúe? ¿No? Esta conversación que Octavio Paz, digamos, la ajustó a su propia literatura, pero que pudiéramos socializarla y que sea un viaje de ida y de vuelta, ¿no? Y entonces por eso tenemos esa antología que te trajimos que se llama Versópolis, Sí. 82 poetas europeos, 36 lenguas. Hay allí tantos alfabetos, ¿no? Porque es una edición no bilingüe, pues, porque no podemos decir sino trigésimos. Además estaría enorme, ¿no? Sería el triple si fuera bilingüe. No, es que no es bilingüe porque no son 2 lenguas. Son 36 lenguas. Sí, es multilingüe, no, y sí está cada poeta. ¿En su lengua? Sí, claro, Ah, muy y en su alfabeto. Entonces, a la hora de hacer la edición, imagínate, enorme. ¿no? Hacer edición en georgiano, en griego, ¿no? Sí, tremendo. Entonces, bueno, pues, y claro, no lo hago yo solo. Hay un equipo que le llamamos la Escuela de Traducción de Círculo de Poesía. Allí vienen los nombres de los traductores porque no todos hablamos todas las lenguas. Sí, es así es. Incluso un chico, La Torre de Babel. sí, llega un chico, me acuerdo, allá a la Feria de Guadalajara, donde ponemos nuestro stand cada año, y dice, oiga, es que yo soy su traductor del islandés Ay, mucho gusto. para Versópolis. Un muchacho güerito, jovencito. Le digo, tú eres el que traduce, siéntate, ¿no? ¿Quieres café? ¿Qué hacemos? ¿Cómo platicamos, no? Y él nos ayuda a hacer porque ninguno de nosotros conocía esa lengua complejísima, ¿no? Ahora, cuando tú sabes una lengua, más o menos te acercas a las otras. No siempre es una cosa sencilla, pero cuando yo soy traductor del romance, ¿no? Cuando me dice, ¿usted qué traduce? Romance. ¿Qué quiere decir eso? ¿No? Es decir, que todas las formas de la lengua romances, de las lenguas romances, es decir, latín, italiano, francés, portugués, yo puedo hacerlas, ¿no? No puedo hacer rumano todavía, porque es la más alejada, ya que está teñida de eslavo allí, pero algún día lo voy a conseguir, ¿no? Claro, claro. Los Entonces, horizontes. claro, tú oyes una palabra, no sé, por ejemplo, finestra, ¿no? Y dices, bueno, finestra, fenestra, en latín, finestra en italiano, ¿no? Finestrón en catalán, fenêtre en francés, ¿no? Fenster en alemán. Es decir, ahí anda la palabra, ¿no? ¿Y por qué? Porque su original etimología es fata, que es una palabra fan, ¿no? Fan, es una palabra indoeuropea, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene fanal, por ejemplo, no? Entonces, ¿qué quiere decir luz? Es una abertura en la pared para que entre la luz. Ventana. Y entonces, claro, ya no sirve con nosotros, porque nosotros no necesitamos que entre la luz, sino que entre el viento, porque en España hace mucho calor en el verano. Entonces, tú haces la abertura en la pared para que entre el viento y por eso se llama ventana, ¿no?
Y claro, en Alemania, en Inglaterra también, window, ¿no? Wind, viento. Y entonces de pronto uno dice, bueno, ya, muy bien. Entonces, ¿qué pasó con Yanela? Porque no se parece ni a la una ni a la otra, ¿no? Entonces, Yanela viene de llana. Y llana quiere decir la puerta entre los cuartos. La puerta de afuera o el zaguán se llama porta, claro, en latín, pero en las casas las puertas entre cuartos se llaman llanas. ¿Por qué? Porque son el dios Jano, que tiene dos caras. Entonces, Yanela vendrá a ser puertecilla. Claro. Eso es la puerta chiquita, la puerta chiquita. Y entonces, claro, cuando uno llega al galego, a su diccionario de galego, encuentras tres palabras. Ventá, que es igualita a ventana, fiestre, que es igualita a finestra, ¿no? Y chanela, que es igualita ya. Entonces, la que corre más riesgo de todas las lenguas vinculadas al latín, que es el galego, es la que tiene las tres posibilidades. Claro. Entonces, es maravilloso. Un universo entero. Bueno, pues en eso uso mi cabeza. Universo, ¿no? Pedacitos. En eso uso mi cabeza todo excelente, ¿no? Excelente. Y además traes, entre otras cosas, el trabajo más reciente, o uno de los más recientes, Poemas y ensayos de Fernando Pessoa, que lo retrabajaste después de que fue trabajado en los 60 por Octavio Paz. Sí, Octavio Paz es el primer traductor de Fernando Pessoa al español, 1962, en la colección Poemas y ensayos, esta misma colección de la UNAM, ¿no? Que ha sido una colección, digamos, de mucho prestigio durante muchos años, ¿no? Entonces Octavio publica allí Fernando Pessoa y les dice, a todos nosotros nos dice, este va a ser un poeta importante, ¿no? Volteen a verlo. Y claro, viene con un gran ensayo que se llama Fernando Pessoa, el desconocido de sí mismo, que luego va a reunir junto con otros ensayos en un libro que se llama Quadrivio, ¿no? Y que es un ensayo formidable, porque aún en ese tiempo en que él hace este trabajo, la obra de Pessoa también apenas se está conociendo. Él muere en 1935, empiezan a publicarlo en 1942 en Lisboa, en una colección que se llama Ática, que fue creada especialmente para publicar su obra. Así que en el 62 apenas tiene 20 años, ¿no? Sí. Y se va publicando la obra. La obra termina de publicarse en esa colección en 82, ¿no? Se supone que esa es la obra de Fernando Pessoa, son como 40 tomos, ¿no? Pero en el año 91, aparece un libro que se llama Pessoa por Conhecer, Pessoa por Conocer, que de Teresa Rita López, donde dice, no son esos nada más, sino que hay más de 72 nombres, ¿no? Dice, yo por lo menos apunté 72 y aquí vienen los textos, ¿no? Ahora, Jerónimo Pizarro, que es el hombre que más sabe, junto con Richard Zenit, otro que se llama Patricio Ferrari, un cierto grupo de personas que son los que más saben de Fernando, siguen trabajando y dando a conocer. Entonces publica Pizarro, que es un colombiano portugués, ¿no? Jerónimo Pizarro, 136 nombres, ¿no? Y hace una semana, dos, conocí el 137, el 138 y el 139. Fíjate nada más. Es decir, que siguen saliendo. Arqueología de la poesía. Pero además hay que entender, un baúl tan grande como este y 35,000 documentos dentro, ¿no? Que pueden ir desde una novela, una obra completa, hasta una anotación, ¿no? Que él no volvió a ver nunca. Es decir, él escribía y guardaba, escribía y guardaba. A sí mismo. Exacto, porque ni siquiera corregía. Y es un problema cuando uno está pasado a máquina, por ejemplo, ¿no? Claro. Poder solventar el tema paleográfico de uno de sus materiales. Sí, por supuesto. Bueno, y entonces y ya luego he pensado, pero ¿tú qué haces frente a esta obra que es un monumento tan amplio? Entonces me he imaginado como un operario, como un obrero en una catedral. Y no me quiero adornar diciendo que soy el que hace los vitrales vasora izquierda. Masón, claro. Sino apenas eso, el hombre que va a pulir la piedra, ¿no? El que va a pulir la piedra, el que va a agarrar la piedra bruta y la va a transformar en una piedra pulida, ¿no? Es decir, va a pasar de la columna A a la columna B, ¿no? Alquimia pura. Aquí está la cosa. Sí, sí. Y entonces yo digo, bueno, yo voy a hacer este pedazo. ¿Cuál es el pedazo que yo hago? Este es el libro más nuevo, pero antes he publicado la poesía completa de Alberto Caeiro, completa, porque luego no se publica completa, y con el título que él eligió, que es El Andamio. El andamio. Creo que es la primera vez en el mundo que se publica con el título que él quería. Que él quería, ¿no?
porque a Ricardo Reis, que es al que le encargan hacer la obra, no le gustaba el andamio. Y entonces Álvaro de Campos le dice, póngale poemas inconjuntos, porque no había una conjunción, ¿no? Eran poemas sueltos. Y dice, eso está bien. Y entonces Ricardo Reis le pone poemas inconjuntos, pero el título que había elegido Cairo era el andamio. Incluso hay una carta de sus primos. Entonces, claro, y está la telenovela esa, la novela de Pessoa, porque no son cosas separadas, ¿no? Sino que tiene su onda esa. Cuando Álvaro de Campos regresa de Oriente, dice, yo me bajé en Marsella y fui por tierra hasta Lisboa, ¿no? Me bajé del barco. Dice, llegando ahí un primo me dijo, ven conmigo, voy a ir al Ribatejo donde tengo unos negocios con unos amigos. Dice, resulta que ahí vivían los primos de Alberto Cairo, Julio Manuel Cairo y Antonio Cairo da Silva. Dice, y ya le preguntaron a mi primo, ¿y tu primo qué? No, pues es medio poeta. De veras, sí. Pues mira, sí es cierto. Aquí tenemos un primo poeta, que se conozcan mientras hacemos el negocio. Y claro, entonces dice, así fue como conocí a mi maestro Cairo, dice Álvaro de Campos, ¿no? Y dice, y él me dijo, por aquí anda un chico que se llama Ricardo Reis, que le va a gustar conocer. Y ahí se empieza a armar este drama ingente que dice Fernando Pessoa, que es un drama, ¿no? Y luego encuentro yo en los documentos una carta de Julio Manuel Cairo y Antonio Cairo de Silva, pidiéndole a Ricardo Reis que organice el libro que ha quedado de Cairo, que ha muerto sin publicar. Pero como Ricardo Reis vive en Brasil, se tarda como medio año la carta en llegar y otro medio año en volver. La respuesta. Y ellos se desesperan y dicen, no, pues no quiso. Y se lo encargan a otro alumno suyo que se llama Antonio Mora, que tampoco hace el trabajo. Entonces Fernando dice, lo haré yo. Tampoco lo termina. El que más o menos avanza es Álvaro de Campos en algo que se llama Notas para el recuerdo de mi maestro Alberto Cairo, de donde te estoy contando ahora, ¿no? Entonces, allí hay una como novela. Sí. La gente esa tiene relación entre sí. Entonces, en esa ecuación lo único que me faltaba era ver quién era el primo de Álvaro de Campos, porque ya tenemos a los primos de Cairo, tenemos a los alumnos, ¿y quién es el primo? El primo, según yo, es un señor que se llama Álvaro Coelho de Ataide, porque Álvaro de Campos se llama Álvaro de Campos y Ataide. Es decir, los dos tienen el mismo abuelo, Ataide. Recuérdate que el apellido paterno va segundo del materno. Tienen diferente madre, pero padre igual, ¿no? Es decir, deben ser primos estos, nietos los dos y un Álvaro. Sí. ¿No? Y encontraste al... Sí, es el varón Caelo. Ese es el varón de Teibe, que nunca pensamos en él con su nombre de pila, porque siempre decimos el varón de Teibe, que es el autor de La educación del estoico, y de eso hablábamos hace un rato. De los estoicos, claro, de Marco Aurelio. Y claro, Marco Aurelio, y todos ellos, ¿no? Adriano primero, que es el maestro de Marco Aurelio, y que había recibido directamente de Arriano, el que toma las notas de Epicteto. Claro. Y todos esos señores andaban juntos ahí en la borrachera. Sí, en la filosofada. Exacto. Así es. ¿Hay que filosofar para hacer poesía? Yo creo que sí, porque acuérdate qué es lo que dice Epicuro, que uno filosofa para ser feliz, ¿no? Exactamente. Entonces, claro, la búsqueda de la felicidad es fundamental, ¿no? Ya sea a través del amor, ya sea a través de cosas que nos impactan o nos emocionen. Esta búsqueda de la felicidad es la búsqueda de la filosofía. Sí. Y además, esa búsqueda de la filosofía, pues es una búsqueda compartida, ¿no? Porque habita en ese lugar donde el ser humano se desenvuelve, que es el lenguaje. Ahora, pensemos en María Zambrano, que hacía las dos cosas, ¿no? Exacto. Entonces ella decía, bueno, ¿y qué es lo que busca el filósofo? El filósofo busca la unidad de los procesos. Dice, y el poeta busca la diversidad. Son dos caminos de llegar a la verdad, ¿no? Rosario Castellanos también, filósofa, poeta. Exacto, y muchos pues, porque no hay modo de no ser las dos. Exacto, sí, sí. Y hay filósofos que no hacen mucha poesía y son como los más duros de leer, ¿no? Pero tú piensas, por ejemplo, en Nietzsche, si no es poesía eso, cada página, sí, cada párrafo, y le dice, ¿por qué escribo libros tan buen bonitos? Poeta, es buen poeta, ¿no? Como filósofo es buen poeta, dirían algunos. ¿No? Pero además muchos, pensemos de Platón. Tienes Bertrand Russell, por ejemplo, ¿no? Es claro, y hay otras posibilidades, pero también hay otras formas de la poesía. Claro, también, claro, ¿no? claro. O sea, la noción, por ejemplo, de como dice Borges, ¿no? Los precisos palacios de la aritmética o algo así, dice, ¿no?
Está hablando, dice, gracias quiero dar al divino laberinto de los efectos y de las causas por la diversidad de criaturas que forman este singular universo, por la razón que nunca cesará de soñar con un plano del laberinto de causas, ¿no? Exacto. Dice, por el álgebra, palacio de precisos cristales. Claro, yo tenía un alumno que le decíamos el cabeza de bola, que venía a mi taller y de pronto me dice, oiga, no voy a poder venir porque tengo que entrenar. Y yo dije, pues ha de jugar básquet o algo. ¿Y qué entrenas? Matemáticas. Voy a ir a la Olimpiada. Exacto. Y claro, era un cerebro, mi alumno, ¿no? El cabeza de bola, que se vino y tuvo que dejar la prepa porque en la UNAM le dicen, termina aquí, ya no te vayas. Y se quedó en la Escuela de Ciencias Físicas Matemáticas porque ya era un cerebro magnífico, corredor de esas... de altos vuelos. Sí, imagínate. Entrenado en la Y poesía. le decía yo, ¿y qué haces? Me dicen, pues, dice, luego sacamos unas cuentas muy locas. Por ejemplo, estudiamos los modos en que el oleaje, ¿no? Ocurre eso en fórmulas matemáticas porque luego va a venir alguien y con esos insumos, ¿no? Va a pensar algo. Va a entender, ¿no? Muchas cosas, claro. Y entonces yo decía, o sea que tú haces mezclas, multiplicas y divides infinitos. Exacto. Algo así, ¿verdad? Exacto, ¿no? exacto. Morro, y claro, ¿por qué venía? Porque la poesía le parecía fundamental para su vida real, ¿no? Exacto. Seguramente era un refresco para ese cerebro, ¿no? Y quizá también un enigma, ¿no? A resolver, pensemos, ¿no? Así yo de pronto pienso, ¿cómo es posible que un poeta pueda reunir dos realidades? Para eso sí sirve la metáfora a propósito de la retórica, ¿no? Entonces, un ejemplo rápido que yo les ponía a los chicos de Hombres G, que decía, has sido tú la que me dio el mordisco, has sido tú, chica cocodrilo. Entonces, chica cocodrilo es una metáfora, ¿no? Porque tenemos un plano real, que es chica, muchacha, ¿no? Y luego cocodrilo, que es un plano evocado. Este plano se lo cargas al plano real. Pero no existe en el mundo, y eso es la función de la metáfora, no existe en el mundo un cuerpo metafórico que se compone de cosas del mundo, pero no es el mundo. O sea, no hay tal chica cocodrilo, salvo en ese instante en que el poeta junta a cocodrilo con chica, ¿no? Plano real, plano evocado, por tanto, plano metafórico. Y esa es una ejecución matemática. Así es. ¿No? O sea, tienes un elemento, tienes otro y tienes la reunión de estos dos elementos. Dialéctico el asunto. Exacto. Oye, Círculo de Poesía. Sí, Círculo de Poesía es un trabajo editorial, pero también es un trabajo, como nos has dicho acá, de traducción, ¿no? Un trabajo de edición, pero también es un espacio de reunión y de evocación poética. Platícanos eso. Sí, como es una iniciativa privada, es decir, son personas las que lo hacen, no es un gobierno, no tienen que responder de pronto a imperativos de otro tipo, ¿no? Es la poesía en su forma más libre como la podemos entender, ¿no? Yo incluso creo que la poesía es anterior a cualquier forma de gobierno, incluso a cualquier forma de moneda. Es decir, antes que el poder económico y el poder político ya existía el poder de la poesía, el poder poético. Por tanto, cuando estos desaparezcan, la poesía permanece. Claro, ahí sí ya había poesía. ¿No? Entonces, claro, pensándolo así, en el año 2006, siendo el encargado del gobierno, el licenciado Alejandro Encinas, ¿no? El licenciado Andrés Manuel López Obrador se había ido ya a la campaña, nos propusieron hacer un festival de poesía de la Ciudad de México. Lo hicimos en el Corpus Christi, en el templo de Corpus Christi, ¿te acuerdas? Esta hermosa nave que ahora es el archivo de notarías, ¿no? Y ahí trajimos 52 poetas, ¿no? Eran poetas de toda Iberoamérica, estaba allí don Ernesto Cardenal, Juan Gelman, Raúl Zurita era el poeta joven, ¿no? Don Ledo Ivo, que vino de Brasil, ¿no? Juan Gelman, dije ya, en fin, Alichu Macero, el viejo poeta mexicano, y todos ellos estuvieron para darle entrada a un festival de poesía que va a ser Círculo de Poesía, ¿no? Entonces esa es, digamos, la primera reunión, e hicimos una revista para publicar los materiales que se habían generado allí. Claro. Pero hacer una revista es costoso y es difícil de sostener económicamente, así que decidimos hacer un blog. Cuando llegaron los primeros 12,000 visitantes, dijimos, esto es algo serio. Claro. Tenemos que comprar el .com. Y entonces ya lo hicimos un sitio
Y entonces ha permanecido todos estos años. Sé que ahora es muy fácil hablar de un portal electrónico de cualquier tema, pero en aquellos días, es el año 2008 cuando empieza la revista, va entrando Facebook a México y Twitter. Es decir, estas formas de relación social que tenemos hoy no existían. Pues es. Entonces va creciendo la revista junto con ellos, millones y millones y millones y millones de visitantes, ¿no? Lenguas y lenguas y lenguas publicadas ahí. Mi amigo Roberto dice que son como 200 lenguas las que ahí aparecen, ¿no? Porque Es decir, la Torre de Babel. esa es, Círculo de Poesía, la revista círculodepoesia.com. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Por ejemplo, estábamos publicando poetas de todo el mundo, y yo conozco a un hermoso poeta que se llama Martín Tonalmeyot, que publica en el periódico, en el suplemento Hojarasca de La Jornada. Yo le había dicho a mi amigo Ali Calderón, que es el director de la revista, le decía, Ali, creo que necesitamos hacer una antología de poesía mexicana, pero de poesía mexicana de lenguas originarias. Ah, sí, hagámosla. Le digo, no, ni tú ni yo la vamos a hacer, porque tú y yo somos coyotes, no somos gente. Me dice, pero ¿y dónde conseguimos gente? Le digo, no sé, vamos a buscarlo. Entonces, leyendo la Hojarasca, leía a Martín Tonalmeyot, un poeta náhuatl, que hablaba algo así como, estoy en el laptop esperando que llegues para tirarte mi... Ahí voy, ¿no? Y entonces así, ¿cómo se dice laptop en náhuatl? Y hasta a un lado y nada, se dice igual laptop porque no hay palabra en náhuatl, ¿no? Y entonces dije, digo, mira, Ali, a este morro porque él usa una compu, ¿no? Y dice, pues búscalo. Ya lo invité y le digo, vamos publicando tus poemas y de otros amigos de otras lenguas que tú vayas haciendo. Y cuando tú quieras, ¿no? Cada 15 días, cada 20. Total que hicimos un tomo que se llama Xochitlactoli, que son 32 poetas en 16 lenguas mexicanas, ¿no? Porque yo decía, no tengo derecho a publicar a estos si no publico a estos otros. Y entonces, ¿qué poetas han salido de ahí? Bueno, poetas que ya tenían una trayectoria magnífica, como Irma Pineda, por ejemplo, la gran poeta zapoteca, o Natalia Toledo, las dos zapotecas, poetas de Chiapas, ¿no? Pero sale un muchacho que se llama Elvis Guerra, por ejemplo. Ahora mi amigo Roberto está firmando contratos con una editorial portuguesa. Me refiero a Roberto Mezquita, que es nuestro director comercial, ¿no? Porque han traducido ya a nuestro amigo Elvis Guerra y lo publican en Portugal, ¿no? Ya antes ha aparecido una edición en España, rápido nos escriben y nos dicen queremos derechos de Elvis Guerra para publicarlo en España. ¿En qué lengua publica Elvis acá? Elvis es un poeta zapoteco. Él habla la lengua de Benito Juárez. Claro. Y es además un poeta mushe. Es un poeta que pertenece a esta tradición donde hay una vestimenta de mujer y un cierto rol femenino dentro de su sociedad. Y él publica un libro realmente prodigioso que se llama Ramonera. Nada más Elvis Guerra también es un conjunto de palabras bastante interesante. Pues claro, imagínate allí. Por un lado Elvis, que es el rey del rock, ¿no? Y luego por el de otro lado, la confrontación de conceptos y la confrontación de formas de entender. El mismo libro se llama Ramonera. Ramonera, voy a ver si lo puedo decir suave. Ramonera quiere decir un muche que en las lides del amor, cuando está en célula, cuando está apartado con su amante, ¿no? Voltea al amante y lo enfierra. ¿Lo dije bien? Sí, lo dijiste muy bien. Ok, entonces, claro. En célula, eso es un conceptazo. Muy bonito eso, ¿no? Sí, sí. Se decía así en latín, ¿no? Sí. Célula, ¿no? Feliz conjuntio también se le llama. La conjunción feliz. Cuando está allí, entonces, claro, es el diablo. ¿Por qué? Porque Ramón es el nombre del primer hombre heterosexual, casado, macho viril, que va con una muche, pero la muche lo voltea. Entonces, ¿qué es lo que hace Elvis Guerra? Voltear a la poesía mexicana, ¿no? Es decir, cuando decíamos, estos son poetas que no se van a publicar en España, son poetas que no van a traducir a otras lenguas. Un poeta zapoteco... Hace poco tiempo eran lenguas muertas. Casi muertas, ¿no? Sí, así se hablaba de ellas. Exacto. Y incluso eran ni lenguas, eran dialectos. Entonces yo creo que el gran héroe de la poesía mexicana en este instante es el gran poeta zapoteco, juchiteco, un poeta de Juchitán, Elvis Guerra, que además se viste de mujer. Eso, mero. ¿No? Pues ahí está.
mejor definición del círculo de poesía no puede haber. ¿Qué sigue? Todas puras valentías, porque no se puede esto hacer sin valentía, ¿no? Entonces, cuando te dicen, haz una antología de poetas europeos, porque la FIL se va a dedicar a Europa. Muy bien, ¿quién va a poner el dinero? Europa. Bueno, y por el otro lado, la noción fenicia de las cosas. Todo esto no puede prosperar si no hay un comercio. Claro. Es necesario un comercio. No tiene que ser el comercio que hace Random House o la Verlag, no sé qué, ¿no? Sino otro comercio, el comercio de las gentes, Claro. ¿no? El intercambio de El comercio, palabras. además es un comercio de placer por la poesía, que es muy importante porque, bueno, también sellos como estos, pues están en lucha contra los monopolios, necesariamente, ¿no? Y entonces, ¿cómo llegamos de pronto a la Gandhi y decimos, a ver, ¿cuánto vendes tú de poesía? Estoy seguro que si vendes 2 millones de novelas, vendes 20,000 de poesía. Yo te doy los mejores 20,000 que tú vas a tener en tus libreros. Eso. De veras, ¿eh? Además voy a ser constante y además voy a cumplir todo el sistema. Es decir, voy a ir a entregar a la bodega. Primero voy a hacer el pedido contigo, luego voy a ir a la bodega, voy a entregarlos con ISBN, con su código de barras, retractilados, es decir, no va a llegar destruido. Vas a ponerlo en los libreros, los vamos a vender y luego voy a venir a cobrar eso que vendimos y luego otra vez me vas a hacer el pedido. Entonces, claro, el señor librero, el que compra los libros de la Gandhi, dice, volviste. Los poetas nunca completan. Entonces, vuelve otra vez, no dejes de venir, o sea, voy a hacerte el pedido, vuélvelos a vender. Y entonces tengo una revista donde estoy todo el día diciendo, ¿ya leíste Elvis Guerra? ¿Conoces a Elvis Guerra? ¿Sabes que este es Elvis Guerra? Pero ¿No? que ya estamos promoviendo. Exacto, ¿no? Oye, hay 2 títulos que a mí nada más de leer los títulos dije, mira tú qué cosa más interesante, qué fuerte. De manera muy sintética, platícanos de estos 2 textos, pero primero, digamos, por cronología, que escribiste, Memorial de Ayotzinapa. Sí, fíjate que viene allí una leyenda que es importante, dice quinta edición corregida y aumentada. ¿Por qué? Si la poesía no tiene ediciones, siempre sale una, si es que sale, y esa va a durar 10, 20 años en alguna librería o en alguna bodega de una universidad, ¿no? O un municipio. En alguna biblioteca pública, ese polvito va a ser polvo. Entonces, ¿por qué hay 5 ediciones? Hay 5 ediciones porque cuando yo lo publico por primera vez en el año 2016. Sale en Madrid en esta editorial que se llama Visor, ¿no? La gran editorial del español. Y entonces, cuando voy a presentarlo, y aparece un video que dice, esa noche unos policías judiciales federales frente al Palacio de Justicia, la sabemos porque hay unas fotos que toma un soldado. Entonces, ¿qué no eran policías municipales nada más los que habían intervenido? Entonces yo dije, mi libro está contando una mentira. Entonces fui y lo presenté porque el horror sí era verdadero, ¿no? Pero yo dije, entonces aquí pasa arreglosas. Y entonces cuando sale la segunda edición, yo tengo que corregir esas cosas que no decía en mi primer libro. Ahora, esto ha pasado. ¿Qué pasa? Cuando viene la segunda edición, sale un señor que se llama Torero, de un grupo de expertos independientes, y dice, no es posible que haya habido una pira de 40 personas. Gracias. Eso no es posible. Además, había llovido. Gracias. Necesitas una temperatura de 900 grados para que un cuerpo pueda ser cremado. No hay cenizas posibles. Así es. Otra vez estoy diciendo mentira. Entonces el libro me ha acompañado. Adaptándose ¿no? a los... Entonces de pronto aparece una hermosa crítica de Evodio Escalante. Evodio Escalante es el gran crítico de la poesía mexicana. Un hombre magnífico, estudió filosofía, por supuesto, ¿no? Y por eso es el mejor conocedor de la poesía mexicana. Evodio él mismo escribe poemas, por supuesto. Entonces dice cosas maravillosas de mi libro. Y yo digo, y tengo que destruir el libro que leyó Evodio porque la realidad está destruyendo el discurso. Claro. Entonces él decía cosas como eternidad, magistral. O sea, como que ya no le muevas, Mario, ya. Exacto. ¿No? Y es que ya yo bromeaba con mis amigos. Ustedes piensan que yo escribo feo, pregúntenle a Evodio, ¿no? Evodio, que es el gran maestro, nos va a decir. Pero es que eso pasa cuando tomas un evento histórico como materia, ¿eh? Y entonces, claro, esa es la quinta. ¿Qué es lo que me pasó? Todavía va a haber una sexta, espero. Yo esperaba que con el presidente López Obrador esto quedara resuelto y no quedó resuelto. ¿No? Es un hueso duro de roer. El propio Alejandro Encinas tuvo que retirarse, ¿no?
pero creo que andaban ya muy cerca de las Poco a cosas. poco está más cerca la sexta, la séptima edición. Yo creo también que debo cerrarlo, porque eso impedía de pronto que yo escribiera otras cosas, ¿no? Porque estaba todo el tiempo documentando sobre eso, ¿no? Entonces aparecen, si me pasas el ejemplar, aparecen cosas, el otro, Es este. ajá, ya cosas muy nuevas. Por ejemplo, la gente va a reconocer esto que son los famosos volúmenes textados, ¿no? Los textados, donde apuntan y... Se quita información Exacto. valiosa. Entonces, ¿qué dice aquí? Dice, bueno, dice, acuclillados mi nahual y yo esperamos por los huesos preciosos. Muchas horas hasta que la carne era ya ceniza. Se elevaba al cielo el humo y el olor de la muerte mezclado con gasolina y diésel. Mi cuerpo se tostó perfecto. Después, no recuerdo. Testado. Después, no recuerdo bien. ¿Recuerdo qué? No recuerdo bien. Porque no recuerdo bien. Después, quiero manifestar que el día 26 de septiembre de 2014. Exacto. Bien. ¿No? Entonces se van asimilando las cosas, los eventos, ¿no? Lo último que me pasó es que un señor me dice, ¿usted por qué escribe de eso? Digo, pues yo creo que todos los mexicanos tenemos interés en este tema. Me dice, le pregunto por qué algo tengo que ver. Digo, sí, pues cuénteme. Bueno, ¿quién habla allí? Allí habla Quetzalcóatl y su nahual Chol. Ellos bajan al inframundo a buscar los huesos preciosos, que es una antigua leyenda náhuatl. Y entonces yo digo, como nosotros no podemos saber qué pasó ahí, mandaré entonces a Quetzalcóatl y a su nahual y que nos vayan contando. Y de pronto ellos son estudiantes y están siendo golpeados y de pronto son sicarios también, ¿no? Y de pronto son policías, porque son los dioses, ellos pueden ser los que les dé su gana, ¿no? Y entonces hay como una cosa mágica también allí, ¿no? En la que yo participo y me toca ir a presentarlo a Iguala. Lo presento en el Palacio Municipal de este señor que se llama Abarca. Y luego cuando salgo de allí, después de esas presentaciones, voy y hago todo el tour, ¿no? Donde encontraron a este muchacho Mondragón sin rostro. Voy a Santa Teresa. Voy con mi amiguito Adalberto. O sea, mi nahual. Y le digo, Adalberto, ¿ya te diste cuenta que pudimos morir aquí, cabrón? Claro. ¿Quiénes eran los que estaban en esa lectura? Pues gente que no sabemos, ¿no? Así es. Y yo dije, qué loco te pones tú, cabrón. Tienes que andarte metiendo en esas. Y luego como que le pasó a este señor diciéndome, oiga, dice, resulta que yo era director de la Policía Judicial Federal en aquel momento. Y entonces yo rápido dije, estoy en el inframundo otra vez, miré a su guarura, que era un señor que se veía muy intenso, y el poeta Serge Pey, que es un poeta francés que estaba a mi lado, dice, ese hombre no me gusta, ni su mujer tampoco. Y yo digo, claro, este es Mictlantecutli y este es Mictlancíhuatl. Y estamos otra vez en el infierno y va a empezar el relato. Y empieza a ponerme pruebas, ¿no? Eso va a aparecer en mi nueva edición. Está muy interesante. Ya para cerrar, no podemos terminar, ya para cerrar, Sí. Platícanos de este otro, Arqueología del Fuego Nuevo. Sí, fíjate que yo empecé a organizar este libro cuando cumplí mis 52 años de edad. Muy bien. Y entonces dije, esta es la ceremonia del nuevo ciclo, ¿eh? Ya un nuevo ciclo. Ha aparecido cuando tengo ya 57 años, 5 años después, ¿no? Pero yo empecé a organizar el libro desde entonces, ¿no? Y ha sido muy afortunado. Ha recibido el premio de Poesía Ciudad de Burgos, Antonio Lebouza en España. Y bueno, mientras estaba editando, ocurre esto de la medalla Vicente Huidobro a la trayectoria en lengua española que entrega la Fundación Vicente Huidobro y la Fundación Iberoamericana para las Artes, y en Perú va a ser la ceremonia el próximo septiembre 25. Excelente. En el Teatro Municipal. Entonces es un libro muy afortunado, ¿no? ¿Qué es lo que yo buscaba allí? Primero, un libro que no fuera unitario, sino que fuera diverso, porque el FONCA nos ha obligado a escribir poemas que sean libros, que sean unitarios, para que un jurado y un administrador diga, sí, dijo que iba a empezar aquí, se va a acabar acá. Entonces aquí no sabes con dónde entras ni dónde sales,
y el poema de enseguida no se parece al siguiente, ¿no? Entonces yo había escrito un libro que se llama Pájaros Sueltos, mi primer libro, que era de poemas, no era un libro, como luego el Fonca nos obligó a... Poemaria. Sí, era una cosa, era mi libreta. Y dije, algún día yo tengo que volver a escribir un libro así, y este es, ¿no? Este es mi regalo que me lo regalaste, ¿no? De medio siglo. Y bueno, estamos ahora promocionándolo y está en todas las librerías ya. Excelente. Pues mira, muchas gracias por el trabajo que hacen ustedes en el Círculo de Poesía. Gracias por tu tiempo de vida, que es tiempo valiosísimo e invaluable, no regresa. Y ahora se lo dedicamos acá a la 4TV. Y pues nada más, una reflexión. Facilitarlos. La librería, no dije nada de la librería, está en Chicotenca 270, a una cuadra del mercado en Coyoacán, del mercado grande. Está por la calle esa por donde sale el pecero, ¿no? Que se llama Chicotencatl. La revista se llama circulodepoesia.com y los libros los encuentran en todas las librerías. Excelente. Y ahí en la Y ahí mismo, y además no solo libros nuestros, sino libros de toda América Latina y de Europa que llegan allí autores y dejan ejemplares para su socialización. Y hay lectura de poesía en vivo. Los sábados y domingos, ¿no? Hay incluso un micrófono abierto, ¿no? Excelente. Para que la gente que está ensayando sus poemas vaya a leer ahí, ver cómo siente a su público. Eso, muy bien. Una reflexión final con la que te despidas de nosotros. Pues invitarlos y qué bueno que hagan este gran esfuerzo, porque siempre las iniciativas son siempre maravillosas, ¿no? Cuando viene el corazón. Yo vengo con el corazón aquí, ¿no? Mis amigos todos, cuando les conté que ustedes me invitaban, pues dieron un grito ¿no? De maravilla. Y bueno, pues eso es la poesía. La poesía es en la casa de todos, ¿no? La casa de la presencia, decía Octavio Paz. La casa del ser, decía Heidegger. La poesía. Ahí habita el ser. Muchas gracias por estar con nosotros. Con todo gusto. Mario Bojorquez, poeta, editor, multiplicador de felicidad, porque la poesía es eso, y también, pues, un promotor de la reflexión profunda. Te agradecemos mucho por estar acá. Con todo corazón. Usted allá en su casita lea mucha poesía, vaya al Círculo de Poesía, no se lo pierda, tomar un cafecito, escuchar poesía, escribir poesía y también compartirla con los demás. Eso también nos acerca a la humanidad. Recuerde siempre, siempre, siempre tener la capacidad de estar observando el mundo para sentir la indignación por la injusticia cometida en contra de cualquier persona en cualquier parte del mundo, porque eso nos va haciendo un poquito más humanos cada vez. Hasta luego.